Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Atracción mortal al azúcar y los dulces. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir contigo un descubrimiento que he hecho que te explica por qué tienes o puedes sentir una atracción, que yo llamaría la atracción mortal al azúcar y los dulces. Es más importante para mí siempre encontrar la causa de algo que describir el síntoma. Porque si tú encuentras la causa de algo, puedes arrancar el problema de raíz. Cuando arrancas el problema de raíz, ahora el problema deja de ser un problema para ti. Así que es importante eso, y por eso voy a compartir esta información contigo en la pizarra. Vamos a ver, fíjate. Sabemos que toda la energía del cuerpo, la crea el metabolismo. ¿El metabolismo qué es? Pues el metabolismo es todo lo que pasa dentro de la célula, que eso crea la energía. Ahora, esa energía depende de que haya oxígeno, de que haya distintas cosas que se necesitan en la respiración, en tomar agua y demás, para que haya energía verdadera. ¿Qué pasa? Ya se descubrió que ese deseo de comer azúcar y de comer dulces tiene una razón. La razón tiene que ver mucho con el sistema nervioso. Es el sistema nervioso se llama sistema nervioso central autonómico. Está aquí atrás, donde está el cerebelo, es como un computador, trabaja 24 horas, 7 días a la semana y nunca para. Y esto aquí es lo que dirige el ritmo de tu corazón, la digestión, la creación de hormonas, la desintoxicación del hígado, tu calidad de sueño. O sea, no hay nada que no esté controlado desde aquí. En efecto, aquí es que está la situación, ¿no? O sea, si tú quieres controlar el metabolismo y quieres salir de una adicción al azúcar y a los dulces, pues debes tratar de entender tu sistema nervioso. Ahora, hemos hablado en episodios anteriores de la diferencia entre el que tiene un sistema nervioso pasivo en el cuerpo y el que tiene un sistema nervioso excitado. ¿Qué pasa? Lo que se ha descubierto es que las personas que más adicción tienen a los dulces y al azúcar y a otras adicciones siempre son los que tienen un sistema nervioso excitado. Hay algunos de nosotros, como yo, que tenemos un sistema nervioso pasivo. Jorge, por ejemplo, tiene un sistema nervioso excitado y por eso es así eléctrico, ¿no? Mi esposita Elizabeth tiene un sistema nervioso excitado y casi trepa paredes solas, ¿no? Porque son gente así que el cuerpo necesita movimiento y es un cuerpo que tiene un sistema nervioso que está súper activo, ¿no? El sistema mío, como es pasivo, pues es más tranquilito, ¿verdad? Más pasivo. Yo lo siento ahí el cuerpo se queda quietecito. Pero Jorge no puede estar quieto, siempre está moviendo la piernita y demás, y así son los del sistema nervioso excitado. Entonces, no estamos hablando de la persona, sino del sistema nervioso del cuerpo de la persona, ¿no? Ok, ahora, ¿qué pasa? Todas las personas que hemos trabajado dentro de los centros Natura Slim, pues notamos que efectivamente las adicciones más fuertes que nos llegan a dulce, a chocolate, a postres y demás, siempre son de los excitados. Y son los que más trabajitos dan para romper la adicción. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con el excitado que tiene tanta adicción al azúcar y los dulces, ¿no? Si usted quiere saber qué tipo de sistema nervioso tiene su cuerpo y tiene dudas, váyase a Metabolismo TV, que está en YouTube, el canal de YouTube, Metabolismo TV, busque el episodio número 199. Ese episodio yo le estoy dando las 5 características que tiene el sistema nervioso excitado. Si usted marca que sí a cualquiera de ellas, usted tiene un sistema nervioso excitado. Ya sea que tenga una, que tenga dos, que tenga tres, que tenga cuatro, que tenga cinco, no importa. Si no marca ninguna, usted tiene un sistema nervioso pasivo. Así que no me diga después que es mitad y mitad, ¿verdad? Porque usted no puede estar, nadie puede estar medio preñado. O sea, o está preñado completo o no está preñado. O sea, que básicamente es fácil. Usted va a ver el episodio 199 y va a ver si le marca cualquiera de eso. Usted sabe que su cuerpo tiene un sistema nervioso excitado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con el excitado el que tiene sistema nervioso excitado, que tiene tanta problema de adicción al azúcar, a los dulces? Pues le explico. El sistema nervioso excitado ya se descubrió que tiene la sangre alcalina. Más alcalina quiere decir con más oxígeno de la cuenta. ¿Me sigue? Y el pasivo tiene la sangre ácida. ¿Qué quiere decir? Con menos oxígeno. ¿Okay? Ahora, usted pensaría que tener más oxígeno es buenísimo. Bueno, lo que pasa es que el oxígeno es una sustancia vital, pero cuando está en exceso hace daño, porque crea radicales libres y otras cosas. Por ejemplo, en una época a los bebés
se les daba, cuando nacían, se les daba oxígeno en una cámara de oxígeno, hasta que notaron que muchos bebés se quedaban ciegos. Y era precisamente porque el exceso de oxígeno quema las pupilas. O sea que el oxígeno es muy bueno, pero es bueno en la cantidad correcta, ni mucho ni poco, tiene que ser la cantidad correcta. ¿Qué pasa? El sistema nervioso excitado tiende a tener un pH en la sangre alcalino. La sangre es alcalina y el pasivo es ácida. ¿Qué pasa? La sangre alcalina es una sangre que en vez, el perfecto de una sangre sería como 7.46 en la escala de pH. Esto es perfecto. Esta escala de pH, que quiere decir potencial de hidrógeno, es lo que mantiene el nivel de acidez y alcalinidad. Un cuerpo que tenga una sangre perfecta, ni muy ácida ni muy alcalina, estaría en 7.46. 7.46 es un poquitito alcalino. Y ahí en ese punto hay una creación de oxigenación perfecta, la persona tiene mucha energía, todo funciona bien. Ahora, cuando ese cuerpo se pone más ácido, ¿verdad?, empieza a tener problemas, o cuando se pone más alcalino también tiene problemas. ¿Qué pasa? En el caso del excitado, que es el que más tiene deseo de comer azúcar y dulce, lo que encontramos es una sangre que es bastante más alcalina. A lo mejor tan alcalina como decir 7.54, ¿ok? A usted le parece que la distancia es muy poca, pero es grandísima, porque esto es una escala exponencial, que quiere decir que esto se multiplica por 10. Así que esa pequeña diferencia es una gran diferencia. En este punto, aquí, hay demasiado oxígeno. Pero, ¿qué pasa? Esta persona va a sentir siempre deseos de regresar al punto óptimo, que es donde mejor se siente. ¿Y qué descubrimos? Pues descubrimos, esto lo descubrió el doctor George Watson, que es uno de los investigadores que más yo respeto, y lo comprobé científicamente, está completamente correcto, y es que básicamente la persona que tiene un sistema nervioso excitado siempre está buscando ácidos. ¿Ácidos para qué? Porque cuando pone ácido, se acerca al punto óptimo, se va a sentir mejor. ¿Qué son ácidos? Pues ¿qué es lo que es ácido? Vamos a poner aquí todos los ácidos que busca esta persona, ¿okay? Son ácidos que incluye el azúcar, es un ácido. Los dulces son ácidos. El café es un ácido. La Coca-Cola, los refrescos, son ácidos. ¿Y son ácidos por qué? Porque tienen ácido fosfórico. Todos ellos tienen, que es lo que da el picorcito en la lengua. El alcohol es un ácido. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces tenemos que la persona que tiene un sistema nervioso excitado va a tener unas fuertes adicciones. El cuerpo le va a pedir mucho azúcar, muchos dulces, mucho carbohidrato refinado. O sea, que cuando miramos esta lista por acá, esta lista por aquí, ¿ves? Esta lista por acá, ¿verdad?, de alimentos que engordan, ¿verdad? Los alimentos que engordan, que son estos de acá, alimentos enemigos del control de la diabetes, alimentos que engordan. Están hablando pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculos, cereales, azúcar, dulces, chocolates, leche, jugos de fruta, refrescos azucarados. Este tipo de alimentos es lo que más le pide el cuerpo de un excitado. ¿Por qué? Porque este tipo de alimentos, como son carbohidratos refinados, se convierten en glucosa, la glucosa se fermenta, se vuelve ácido láctico y ese ácido láctico hace sentir bien la sangre de alguien que tiene un sistema nervioso excitado. Entonces, básicamente, sepa que para romper esa adicción, lo primero que hay que hacer es que hay que empezar a suplementar con potasio y magnesio. ¿Okay? Cualquier magnesio le va a servir. Nosotros usamos uno que se llama Magic-Mac, que es muy bueno, ¿verdad? Porque es bien absorbible, es citrato de potasio, citrato de magnesio, perdón, pero espectacular. Y usamos un potasio, que lo usamos los Naturalin, que se llama Catsorb, que también es citrato de potasio, porque la forma de citrato es mucho más absorbible, por lo menos es lo que los estudios clínicos reflejan, ¿no? Ahora, una forma de usted ponerle potasio a su cuerpo y magnesio es empezar a tomar jugos de vegetales. Si empieza a tomar jugos de vegetales frescos, eso está lleno de potasio y magnesio. Y va a notar que automáticamente le empieza a bajar el deseo de los dulces y demás, ¿no? Porque empieza a tranquilizar el sistema nervioso, ¿ok? Ahora, lo otro que debe hacer es que usted puede también, si quiere potasio en su cuerpo, empieza a tomar limón. El limón está lleno de potasio, ¿no? Tiene algo de magnesio, pero sobre todo tiene potasio, ¿no? Otras cosas que se pueden hacer es, leas el libro Poder de Metabolismo, hay un capítulo que le explica cómo romper el vicio. Así que usted empieza a suplementar potasio, magnesio, jugos de vegetales, y automáticamente usted va a ver que se empieza a sentir mejor, no tiene deseo, ve un dulce, no le quiere brincar encima, rompe su vicio. Hay un capítulo aquí que se llama Cómo romper el vicio, y con eso usted controla la situación y mire, se va totalmente la adicción al azúcar y a los dulces, que de todas maneras es una adicción mortal. Y esto se los comento porque la verdad
siempre triunfa.